Ese otro módulo teórico. Entonces, aquí lo más importante es entender línea de operación, línea de equilibrio. La línea de operación es función de las razones entre gas líquido, líquido líquido, sólido líquido. Son flujos que tú estás alimentando. Mientras que esta condición de equilibrio es lo que determina el sistema. A una condición de presión y temperatura tengo una solubilidad de Henry. Si cambio esa solubilidad, si pongo más caliente, perdón, si enfrío, va a quedar por acá arriba, va a tener más capacidad de absorber. Si lo caliento, va a quedar por acá, no va a absorber nada, la línea de equilibrio. Entonces uno juega con eso, mueve la curva de equilibrio para absorber o desorber. Eso es lo que hacemos. Este es el caso de un absorbedor gas líquido. Primero, de las cosas que han visto, tenemos un empaque, anillo Ratching. Yo les pedí que vieran la columna de destilación, se dieron cuenta que había unos anillos. Lo que busca ese anillo es generar que esto se moje para tener metros cuadrados de superficie. De hecho, cuando uno dimensiona estos equipos, lo van a hacer en Aspen. Tiene anillo Ratching, monturas Bell, de tal diámetro. Hay unos que tienen cosas entre medio. ¿Y qué es lo que dice? Metros cuadrados por metro cúbico. ¿Qué es lo que estamos usando? ¿Qué es lo que es? El área superficial. ¿Sí? En este caso es un empaque aleatorio, puede ser empaque relleno. Profundizamos en esto en otra etapa. Entra el gas contra corriente, entra líquido por estos aspersores. Aquí también tiene que haber unos aspersores de gas. Contacto, misma historia la que usted tiene en la torre de enfriamiento para vaporizar agua y enfriar. Aquí estamos absorbiendo gas. Un poco de nomenclatura. Cuando es absorción, entra un gas con alta composición, esta composición es alta, se absorbe, se pasa a la fase líquida y queda más diluido. Mientras que el líquido que entró, puede entrar con cero, con una composición más baja, sale cargado. Eso es una absorción. Entonces usted tiene aquí el flujo másico total, y también, esto por favor es importante entender, que incluye el solvente más el soluto que se mueve de un lado para otro, pero para cálculos ocupamos solamente el solvente, porque si se están moviendo cosas no puedo cuadrar el balance de masa. Está cambiando la masa, mi base de referencia. Por tanto, tengo solvente. Lo mismo con el gas, o sea, siempre trabajamos, se dice así, el no soluto. El no soluto. Así aparece en los libros, en el table y todo. Entonces hacemos este balance, vamos a estudiar contracorriente, cocorriente y flujo cruzado. Esta no es, ustedes lo pueden seguir revisando, ya la envié esta PPT, voy a hacer esta como suerte de cápsula, porque no es más técnico, es simplemente que vean, que entiendan la forma en que estas cosas se mezclan, que entiendan lo que es la línea de operación, el balance de materiales, y una sutileza, aquí calculamos la concentración, podemos calcularla respecto de la masa total o el volumen total, no nos conviene porque la base de cálculo está cambiando, si la calculara sobre la masa total, la calculo en base a esto que no cambia, lo que no cambia, ¿ya? Es una composición libre de soluto. Son los moles de soluto sobre los moles de no soluto. Esa base de cálculo no cambia, ¿ok? Bueno, si uno ya ve el balance un poquito más, está como corrido esto, un poquito más en detalle, justamente aquí decimos, este es moles de A sobre moles de A más B, que es la otra cosa. El A es el soluto, lo que pasa de un lado a otro. En cambio acá solamente tenemos tres componentes. Tenemos el soluto que es A, se mueve de un lado para otro. Tenemos el gas solo, que es C, y el líquido solo, que es B. Entonces yo podría calcular composiciones, que es lo que uno maneja. De hecho, uno maneja eso. Uno maneja miligramos litro de todo. Pero después lo puede corregir a llevarlo a miligramos por litro de solvente solo. Yo le voy a mostrar la forma de hacerlo. Es re simple el cálculo. Entonces uno puede cerrar este balance, ¿cierto? Ya sea como balance por solvente solo, y fíjense que aquí también está expresado como flux, porque te independizas del área, no te importan los metros cúbicos, tú dices cuántos centímetros segundo estáis metiendo por un lado para otro, eso es lo que estás jugando, porque el área transversal completa, una forma para referenciarlo, ¿ok? Entonces si hacemos este balance de ecuaciones, para corregir, sabemos que este es el líquido total, si solamente el líquido solvente, se tiene que cumplir este balance, por tanto, para pasarme de un lado a otro, puedo convertirlo así. Esta sería la composición libre de soluto, es la composición libre de soluto, en función de la composición, que es la que uno mide, uno tiene ppm por litro, ¿ya? Entonces esa es la conversión, no hay tema ahí. Lo mismo podría ser compresiones parciales o composición, aquí está la ecuación de los gases relacionando, ¿cierto?, la fracción molar o presión parcial, da lo mismo, ¿ya? Así que no voy a tener esa parte de cálculo porque quiero llegar inmediatamente a
la línea de operación. La línea de operación parte de un balance. El balance dice, tengo cosas que entran, con componente con soluto, acá puede entrar con soluto o no, entra, y dos que salen. Entonces eso es lo que tengo acá. Fíjense, importantísimo en el esquema que ustedes hagan que le colocan 1 y 2. Hay una nomenclatura, pero es importante que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Entonces en este caso, aquí 1 es lo que sale y acá 1 es lo que entra en el caso del gas, pero es nomenclatura. Entonces si yo cierro el balance, ¿qué es lo que está entrando? Está entrando gas, que no cambia por esta composición, y por acá está entrando líquido. Con esa podría ser 0, pero sí que tiene un poco soluto, es lo que está entrando. ¿Qué está saliendo del sistema? Lo que entra es igual a lo que sale, como sistema. Hice un balance en torno al soluto. ¿Sí? Se pasó de una fase a la otra fase. En este caso, lo que está saliendo, fíjense acá, es el gas multiplicado por esa composición que es independiente de la masa total de gas. Está calculado con este gas que es libre de soluto. Más lo que se fue acá con el líquido, en este caso quedó más cargado. Si es una absorción, esta composición al pasar de aquí absorbe gas y queda más cargada. Si es absorción. Este gas que entró con esta composición, le sacamos el soluto y quedó más diluida. Si es desorción, desorción es cuando pasa del líquido, o stripping, como de strip, sacan ropa o stripper, eso, strip, se ocupa el mismo término, y de hecho se llama stripper, pero en un contexto de ingeniería de procesos, ¿ya? El aparato. Entonces, cuando este es un stripper y no es un absorbedor, cuando entra el gas acá, entra diluido y sale descargado, y sale cargado, y el líquido sale empobrecido. Por eso les quiero reiterar que vean el ejemplo que puse en la clase 1, la clase C01, donde aparece un absorbedor y un strip. El absorbedor es torre para acá, el strip es columna de plata. En un caso lo absorbo en frío, en otro caso lo absorbo en caliente. Se desorbe en caliente porque los gases se liberan. Se absorbe en frío porque se absorbe, ¿ok? Entonces este mismo esquema, depende de cómo lo tengo, me va a decir si es stripper o conociendo las composiciones y cómo lo ubico en un gráfico, ¿ya? Ahora, la razón gas líquido es la composición. Por tanto, si yo le tiro más gas, voy a afectar la composición de salida. Por eso es línea de operación. ¿Ok? La razón gas líquido, ¿qué es lo que yo puedo cambiar moviendo los flujos? Tirar más líquido, tirar más gas. Necesariamente se tiene que cumplir el balance material. ¿Qué es lo que uno tiene normalmente en ingeniería de procesos como dato, así, cerrado? Lo que uno tiene como dato siempre es el gas que está tratando. ¿Con cuánta composición estamos entrando? Este es el problema. Tenemos este gas. Siempre uno tiene este dato. En la mayoría de los problemas, depende del problema, ¿cierto? Después acá la salida, restricciones ambientales. Usted no se puede pasar de esto. O la restricción de proceso. Si va a otra etapa, a un absorbedor, como le explicaba, pero normalmente esta entrada y salida uno lo tiene, que es cómo viene, condición problema y a dónde quiere llegar, diseño. ¿Estamos? Este de líquido normalmente es 0, a menos que se recircule, que el caso del ejemplo de la clase 01 de CO2, ¿ya? Y esta no se sabe, es resultante. Como yo tengo estas dos, tengo esta resultante que tan cargado queda, va a ser función del L sobre G. Puedo jugar con cuánto flujo de gas meto, cuánto... Evidentemente, si tú metes mucho más líquido, esto se va a acercar al equilibrio. Y no se puede pasar del equilibrio. Esta composición de salida no se puede pasar del equilibrio. No hay más allá que el equilibrio. Si quisiera pasarme el equilibrio, tengo que enfriar. Enfrío, absorbo más. ¿Me explico? Si no me da el balance, si no estoy cumpliendo la regulación, por ejemplo, tendría que trabajar con un líquido más frío o meter otro producto químico que me permita bajar la composición. ¿Ok? Y aquí ya estamos entrando a terreno de diseño. Entonces, cuando hablamos de la línea de operación mínima, el mínimo flujo que usted le puede echar de líquido es cuando alcanzó, la mínima absorción en una condición hipotética es cuando usted alcanza el equilibrio y toca la línea de equilibrio. Eso solamente ocurre con una torre de infinitos platos, una torre infinita. Pero ese dato me sirve, claro, porque si yo tengo acá, yo digo, mira,
el gas está entrando a esta condición, acuérdense que es condición dada. ¿Cuál sería la composición máxima que yo podría tener? Veo la curva de equilibrio y me va a dar este dato. ¿Me explico? También tengo como dato la concentración que me piden por diseño, restricción ambiental, cuál es la que yo quiero sacar. Tengo ese punto, tengo ese punto y tengo ese punto. Por la curva de equilibrio saco este otro punto. Y simplemente trazo la línea de operación mínima. ¿Ok? Esa es de diseño en equilibrio. Ahora, eso no ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Aplica un factor de seguridad. El factor de seguridad es 1,3, 1,5, 2. Y acá usted tiene aquí la línea de diseño. Entonces, la línea de diseño se corrió esto. No se corre esto de acá. No se corre, porque es como entró. No podéis tocarlo. No se corre este punto de acá. Es como quieres sacarlo. Lo único que se corre es este punto de acá, cómo sale tu producto que se absorbió. ¿Estamos? Y ahí tú tienes la línea de operación, defines las condiciones. ¿Estamos? ¿Ok? Ahí está toda la descripción, un poco más en detalle, eso no lo leo, ¿cierto? Entonces, esta transparencia tiene para explicar qué es lo que hacemos operativamente y está con texto explicativo para que usted lo pueda estudiar en su casa. ¿Estamos? ¿Sí? Esto tiene que volver a revisarlo, y tiene más detallitos. ¿Sí? ¿Y era ese factor de seguridad? Cuando usted diseña, nunca alcanza el equilibrio. No lo puede alcanzar. Si usted quisiera llegar a esta... ¿Hola? Si usted quisiera llegar a esta composición de equilibrio, necesitaría una torre infinita. Entonces, la práctica de ingeniería de torres convencionales, máximo 200 platos, por ejemplo, me dice que el factor de diseño es 1,3, 1,5. No obstante, esta misma pendiente que tengo acá, suponte que tu composición de entrada subió un poco. Yo puedo cambiar la razón del líquido para cumplir la especificación. Pero no puedo cambiar el empaque, no puedo cambiar la altura. ¿Me entiendes? Tampoco puedo tocar el flujo de gas. Entonces, esta es la forma de diseñar, pero también se llama así, es mi línea de operación. O al revés, suponte que bajó la composición de entrada, le tiro menos líquido. ¿Se fija? Por diseño, se parte de la condición de equilibrio, se aplica ese factor. Lo mismo vamos a ver cuando tenemos torre de destilación, aplicamos lo mismo. Lo mismo aplicamos en las torres de enfriamiento. Toca la línea de equilibrio. Dice, de la torre de enfriamiento el gas salió saturado. Mentira. Parte así y tú te das un factor, te das ese factor, que es 1,3, 1,5 normalmente. ¿Ya? ¿Dónde salió? La práctica de la ingeniería. Y aquí ya lo estoy ilustrando. Tenemos primero esta curva para diseñar, ¿cierto? El flujo líquido sobre gas. Este es el flujo, la razón mínima, ¿cierto? Y esta que está acá ya es la línea de diseño o operación. ¿Ya? Como les explicaba, aquí hay dos casos extremos y eso es lo que tienen que manejar bien, porque esto sí o sí lo vamos a ver en el certamen, le estoy diciendo, vamos a ver esto. Eso sí o sí tienen que verlo, ya lo voy a explicar. Esta slide es clave para entender la forma en que yo puedo mezclar. Pues yo puedo hacer esto, ¿sí? Puedo hacer esto y puede ser funcionando como stripper o como absorción. Son 4 combinatorias, ¿ya? Vamos a la más simple. Entonces ahí están los dos extremos. Cuando estoy en modo de absorción, el líquido pasó de esta composición a esta que está acá. Fíjate, entonces aquí entra por el tope el líquido con baja composición y sale con alta composición por el fondo. Mientras que el gas entró por abajo en alta composición y salió en baja composición que está acá, por el fondo. Salió tratado, perdón, por el tope. Entra por debajo y sale por el tope tratado el gas. ¿Ya? Esta línea de equilibrio, que está dada por la condición temperatura-presión, en este caso yo debería trabajar en una condición más fría. Si es más fría, tengo más capacidad de absorber. Si suponte que yo sigo bajando la temperatura, esto se sigue absorbiendo más, ley de Henry. Si esto lo caliento, ¿qué va a pasar? Se va a disolver el gas. ¿Qué va a pasar con la línea de operación? Menos líquido, se empieza a desplazar, ese punto se empieza a desplazar para allá. Porque tiene menos capacidad de absorber, lo que estudiamos, lo que discutíamos en la ley de Henry. Entonces, de nuevo, para hacer absorción se trabaja en frío, para hacer desorción se trabaja en líquido. Puede ser el mismo equipo que solamente cambio la temperatura del líquido porque así cambio la curva de equilibrio.
En este caso está operando como una absorción, aquí está operando como una desorción. Revisemos. Si está trabajando como desorción, el producto está saliendo, aquí está entrando el líquido. Está entrando el líquido por arriba, para que caiga, ¿cierto? Concentrado. Y cuando se va desorbido. El gas. Estamos hablando en este caso contracorriente, ¿cierto? Contracorriente. El gas entra por debajo. A ver, foto. Desorbido, perdón. Entra sin nada de carga, porque es desorción, sin nada. Y sale cargado, porque es desorción. La desorción es la transferencia de la fase líquida al gas. La absorción es la transferencia del gas al líquido. ¿Ok? Y en el caso de los absorbedores se llama stripper. ¿Ya? Entonces, este cambio de curva yo lo puedo hacer con temperatura-presión. Si yo estuviera trabajando ahora con un absorbente, escuchen bien, con un absorbente como la sílica gel, yo puedo secar el gas, sacarle el agua, desplazo la curva de equilibrio con más o menos presión. Cuando yo le pongo más presión, la sílica gel absorbe harta agua. Pero si ahora quiero sacarle el agua que absorbí porque traté el gas, ¿qué es lo que hago? Bajo la presión, descargo presión y la curva se me corre y por tanto saca el agua. Entonces la absorción y desorción funcionan con cambio de presión o temperatura. Lo mismo con los absorbedores. La solubilidad del gas, les recordaba el CO2 a 60 psi que tú inyectas en ¿cómo se llaman las bebidas gaseosas? Tú inyectas a presión. Entonces yo puedo hacer este swing, se llama swing, de un lado para otro, pasar a absorción o desorción, bacho continuo en 2 tarros, con temperatura presión. ¿Por qué? Porque ahí está metida la ecuación de solubilidad, que funciona de temperatura y presión. Entonces fíjense, tienen que ir integrando mecánica de fluido, termodinámica, para ir avanzando en esto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? De nuevo, usted va a revisar acá con más detalle esto que está escrito en texto. Entonces aquí lo que les decía recién, cuando hablamos de absorbedor, gas líquido, ¿cierto? En la línea de operación, lo que les acabo de explicar que se absorbe la parte líquida, ¿cierto? Y acá hablamos de la zona factible, entendiendo que nunca voy a poder tocar la línea de operación, solamente la toco para efectos de diseño, aplico factor de operación y lo establezco la condición de operación y las composiciones de entrada-salida. ¿Ya? Esto todavía no entra. ¿Por qué me interesa esto? Porque una vez que usted tiene determinar su línea de operación por el diseño, el 1,3, 1,5, tiene su curva de equilibrio, después va a calcular la cantidad de etapas y eso va a determinar qué tanta alta es la torre. Por eso, la torre de destilación que ustedes vieron en el vídeo tiene 4 empaques, porque justo me calzo los 4 empaques. La etapa de ¿ok? Y cada alturita después se calcula de otra forma, que lo vamos a ver, porque con usted diseño tiene que decir de qué porte es la cosa. Por eso el diseño. ¿Ya? Aquí está diciendo cuántas etapas de equilibrio necesita. Aquí aparece otro concepto importante. Es como que si tuvieras un tarro con varias etapas. Por eso cuando vean, por ejemplo, el extractor Chaibel, que está por la ventana, no sé si lo han visto, extractor Chaibel, usted tiene agitador, empaque, agitador, empaque. Cada paquete es una etapa de equilibrio. Porque responde a esto. Responde a esta línea de operación. Lo que quiero que entiendan es que esto es válido para absorbedor, extracción, líquido-líquido, torres de enfriamiento, destilación. Todo esto que estamos viendo es template. Este concepto, este balance que hay. La única diferencia es que las torres de enfriamiento, aquí no tengo composición, tengo temperatura y acá tengo entalpía. ¿Por qué? Porque las torres de enfriamiento se cumple analogía materia-calor, proceso de transferencia de calor y materia. Pero entendiendo qué es lo que es cada cosa y etapa, nos sale facilito. Esto es transferencia de materia. Lo otro, una partecita nomás de la difusión y todo para entender cosas conceptuales, ¿cierto? Y hacer inventos, ¿ya? Pero esto me permite hacer la ingeniería de proceso. Bueno, acá están las combinaciones. No lo he mostrado todavía, pero cuando hablamos de este contracorriente, lo que estábamos viendo, ¿cierto? Esta es una absorción isotérmica. Y hablamos de 4 factores: corriente, contracorriente, absorción, desorción, pero también hay isotérmica y adiabática. Porque cuando usted absorbe hay un calor de absorción y un calor de desorción. Así como le explicaba que el caso del ácido sulfúrico, del SO3 absorbido en ácido sulfúrico altamente exotérmico. Por eso la razón gas líquido, ahora le hace sentido, es 1 a 300,
porque es muy caliente, entonces se desorbe, quiz 1, ¿cierto? Se desorbe, se vaporiza, ¿ok? Y ese proceso es más desgraciado porque esta curva está a una temperatura, avanzó, se absorbió y cambió la curva. Va cambiando, está calentando. Y eso es malo, no me funciona como servidor. Por eso uno agrega etapas intermedias. Es una curva corregida por etapas intermedias. No lo voy a preguntar, pero lo pregunté en un certamen. ¿Ah? ¿Cómo cambiar la curva con etapa de enfriamiento intermedio? ¿Ok? Y se ríen las chicas. Pero lo explicamos en la clase. Demostramos muy bonito. ¿Ya? Todo lo que yo pregunto, ya lo han visto en los quizzes, es exactamente igual a lo que vemos en la clase. Se ve tal cual. ¿Ya? Bueno, solamente por analogía, en la torre de destilación yo hago el mismo balance. Fíjense, tengo vapor y tengo líquido que baja. También hay un contactor gas líquido, pero esto es una torre de destilación. Y al hacer esta torre de destilación, fíjense como balance, ¿ya? Uno tiene distintas como etapas de equilibrio hacia abajo, que es lo que uno ve en destilación. La única diferencia de la destilación es que uno tiene dos procesos en una. Tiene una desorción, tiene un hervidor y tiene un enriquecimiento. Entonces esta cosa va a tener dos líneas de operación, pero eso lo vamos a ver en el capítulo de destilación. Solamente quiero que entiendan que se aplica exactamente el mismo concepto de línea de operación y curva de equilibrio. ¿Ya? Mismo concepto. Siendo la línea de equilibrio en este caso, la curva composición, fase vapor y fase líquida. ¿Se acuerdan de eso de la termodinámica, cierto? Composición, fase vapor, fase líquida. ¿Ya? Esto que está acá, ¿saben lo que es? Extracción por solvente. Estos son datos experimentales donde tengo solvente, tengo acuoso, con cobre, oro, lo que sea, con un extractante, las mezclo en distintas proporciones y genera mi curva de equilibrio. Si mira esta curva de equilibrio así como gordita inclinada para allá, quiere decir que es muy favorable la separación. Por tanto, en este caso me da dos etapas de equilibrio. La línea de operación en el caso de extracción por solvente del cobre, lo que hacemos aquí en Chile, es 1. Meto 1 de orgánico y 1 de acuoso. Y por tanto, este aparato me dice que usted, para poder lograr su objetivo, extraer cobre a la composición que tiene objetivo, necesita dos etapas de equilibrio. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces, esta curva se construye con esto. ¿Cuánta composición tengo en orgánico en acuoso? Así que tengo la composición de acuoso, gramos de puntito, gramos de acá. Digo acá, si tengo 0,7, estoy por aquí, ¿sí? Tengo 2,28 por acá arriba. ¿Ven? De orgánico. Esa es la composición entre fases. ¿Cuánto? Del soluto, cobre, titanio, perdón, uranio, ¿cierto? En el soluto tengo la fase orgánica y la fase acuosa. En los otros casos veíamos fase gaseosa, fase acuosa. En el ejercicio previo vimos fase vapor, fase líquido. Las fases, ¿ya? Pero exactamente lo mismo. De hecho, las plantas en Chile son así. Tienen sus dos etapas de extracción, lo que acabo de explicar, y acá tiene un solo stream. Y acá están estos son datos reales. Lo vamos a volver a ver en la parte de extracción por solvente. Solamente quiero que se queden con eso en la mente, que vean que es el mismo diagrama. Esa es la analogía que estamos haciendo. Eso es lo que quiero que se queden. Y aquí solamente para que vean que hablamos razón orgánico acuoso o extracto refino, el tema nomenclatura, ¿sí? Solamente nomenclatura, pero conceptualmente exactamente lo mismo. La curva de equilibrio en este caso, a diferencia de todo lo que hemos visto, que es temperatura, presión, la curva de equilibrio en este caso se desplaza o se mueve con cambio pH. En un caso se saca del acuoso al orgánico, pero cuando yo pongo ese orgánico en contacto con una solución que tiene mucho ácido, muchos protones, hace el sentido inverso, hace stripping. Y fíjense acá, usted tiene 190 gramos litro de ácido, y acá con nuestro operando recién tiene un pH de 1,8, que eso es como un molar, poquito. ¿Me explico? 2 o 3% de ácido sulfúrico. ¿Siguen? Entonces, en este caso, de nuevo, fíjense de nuevo, ¿sí? Porque en este caso el transporte a través de una molécula, un oxima, que tiene dos patas, dos protones, e intercambia protones con el cobre. Entonces, cuando tú tienes muchos más protones, hace el sentido inverso. Pero en la química, los químicos, nosotros los ingenieros químicos, los químicos puros, generan estos extractantes. ¿Sí? Pero fíjate que el mismo concepto, desplazo la curva con pH, el otro desplazo la curva con presión, temperatura. ¿Sí? No nos vayamos al detalle, ¿ya? Y finalmente, acá tenemos lo que explicaba recién, una vez que alcanzamos la
Línea de operación, definimos el número de etapas de equilibrio. Hay otro detalle más que después nos va a dar la altura, cuánto mide cada etapa de equilibrio. Pero hay que entender que cuando hablamos de esta línea de equilibrio, sabemos que nunca se alcanza. Les indicaba que en el caso de la destilación en fluidos muy viscosos, la eficiencia es un 30% respecto a la teórica. ¿Por qué era eso? El coeficiente de difusión, no se mezcla una burbuja en un fluido viscoso, no te genera las líneas de flujo, se lo veíamos en fenómeno de transporte. Entonces esa es la razón por qué la eficiencia es baja, empieza a ser controlante por difusión. ¿Ya? Entonces después vamos a ver que uno cuando hace este cálculo corrige el número de etapas considerando que no alcanzamos el equilibrio y eso depende caso a caso. Pesos moleculares grandes, viscosidad muy grande, de lo que sea algo muy viscoso ya sabemos que tenemos un problema de eficiencia porque todo el cálculo se hace con la línea de equilibrio y no la alcanzamos. ¿Me explico? Es más difícil alcanzarla. ¿Ya? Cuando hablamos de cocorriente, sí, perdón, aquí está el caso de contracorriente. Aquí está explicado lo mismo que vimos al principio en el absorbedor, pero ahora está en un contexto de extracción por solvente. Y aquí solamente cambia la nomenclatura. Esto se llama extracto, que es el que tiene el orgánico, esto se llama refino. Pero el mismo balance, la misma idea, aquí aparece la línea de operación del refino, que es el acuoso, y el extracto, que es el orgánico. Mismo concepto, lo único que tiene que tener cuidado en la nomenclatura, que es lo que entra y que es lo que sale. Si es una extracción, ojo, si es una extracción, estoy sacando de la solución acuosa un elemento de interés a la fase orgánica. Estoy sacando del refino al extracto. ¿Me sigue? Misma curva de equilibrio. De nuevo puedo jugar con esta línea de operación. Lo mismo, para el diseño la toco, la corro para el lado y me dice cuántas etapas de equilibrio requiero. Ya. Después, si es contracorriente, aquí está explicado los dos casos, pero me voy a saltar al otro porque está explicada la nomenclatura. Cuando es contracorriente, estamos en ese caso. Perdón, a ver, me equivoqué. Línea de operación. Contracorriente, pero en modo stripping. Cuando es modo stripping. Lo mismo que explicamos para la absorción en el stripping. ¿Qué quiere decir? Que del orgánico pasa al acuoso. Cambia el sentido de giro. Y eso se logró por lo que tú decías acá, también por un cambio de pH. ¿Ya? Entonces, el mismo balance, pero el stripping tiene otra ecuación. Esto en extracción, la curva, la línea de operación, en extracción. Y este en stripping, por la nomenclatura que yo me di. Entonces, hay un sentido así. Ahora, si usted mira la ecuación y todo, depende de qué definió, qué es lo que entra y qué es lo que sale. Lo importante es que entienda qué se mueve, para qué lado. Cuando hablamos de una desorción, estamos entendiendo que se mueve del líquido al gas. ¿Estamos de acuerdo todos? Cuando hablamos de un stripping en extracción por solvente, estamos hablando de que el orgánico pasa al acuoso. Entonces, es importante que entiendan ese concepto más que las letritas y las ecuaciones que es nomenclatura, porque usted hace su dibujo y pone los números que se le ocurra. ¿Ya? Si le da un número negativo, tiene que ser consecuente. ¿Estamos de acuerdo? Porque en un caso aumenta la composición y en otro caso se disminuye. Depende cómo usted lo escriba. Hay libertad. Lo que yo quiero que entienda es si es absorción o desorción, plus si es contracorriente y cocorriente. ¿Ya? En el caso del cocorriente, la misma historia, y aquí por un tema de nomenclatura. ¿Por qué le introduzco este tema de nomenclatura? Porque después yo puedo tener varias etapas, varios procesos, varias cajitas, como les mostré en el caso de extracción por solvente que habían dos extracciones, ¿cierto? Entonces, para no enredar lo que es el 1 y qué es lo que es el 2, se entiende que el 1 entra y el 2 sale. ¿Ya? Entonces, en ese caso, bajo esta nomenclatura, la ecuación de línea de operación, donde está el refino, entendiendo que es el acuoso, y el extractante, que es el orgánico, me queda expresada de esta forma. Porque yo sé que en este caso, como es extracción, en cocorriente, extracción, esta fase de acá quedó negativa, ¿cierto? Se bajó la composición de salida es menor que esta. Y esta aumentó, esto me queda negativo. Para que me cuadre el balance le tengo que chantar el signo negativo, si no hay mucho que pensar. Tiene que ser consistente con lo que ocurrió. Si usted revisa la racionalidad de lo que está escribiendo, más que memorizar las ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Memorizar ecuaciones no sirve de nada, tiene que entender lo que hay detrás. ¿Sí? Ya, aquí solamente era para explicar que por qué trabajamos con molde soluto, con molde solvente, trabajamos con molde soluto sobre molde solvente. Porque si no lo hiciéramos así, esta curva estaría cambiando su base de referencia.
no es tan exagerado como eso. Pero la razón técnica es que nuestro balance de materiales se hace mejor con el solvente de lo no soluto, digamos, de lo que no se transfiere, ¿ya? Pero lo hacemos siempre así, simplemente para ver qué pasaría si no se hace, ¿sí? Perdemos el concepto de línea de operación, ¿ya? En este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos una extracción de corriente directa. ¿Qué es lo que sería esto? ¿Una extracción o qué sería? Este sería un stripping, ¿cierto? Sería un stripping, ¿ya? Sería un stripping. No me acuerdo por qué puse esto en realidad. A ver, espérate. Claro, simplemente para decir eso y eso. Simplemente para comparar eso. Eso es lo que quería enfatizar. En realidad ya lo tienen claro, que para que sea recto. Si no lo hicieran en relación a la fracción de solvente, les quería mal. Y aquí ya nos volvimos locos. ¿Por qué se me ocurre hacer tantas etapas? Primero voy a mostrar acá cómo se ve este gráfico y voy a volver a esto. Si yo hiciera una sola etapa, independiente de aquí, voy a llegar hasta acá nomás, po. No puedo sacar más. Pero si digo, a ver, llega hasta acá, espérate. Lo que sacaste, mézclalo con otro solvente. Lo que sacaste, mézclalo con otro solvente. Ah, mira qué bueno. Ahora lo que sacaste esa etapa, mézclalo con otro solvente que tiene esa composición. Entonces llegas más lejos. ¿Se entiende conceptualmente? Monísticamente. Pues yo lo podría hacer con un solo gran tarro. Esto es re importante visualizarlo de nuevo conceptualmente porque tenemos varias etapas de equilibrio. ¿Ya? Miremosla acá ahora. ¿Qué estoy diciendo acá? Para empezar, en este esquema siempre estoy trabajando con el I0, 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 que quiere decir que es solvente con una composición, puede ser fresco, totalmente fresco, ¿me explico? O con una composición basal que está recirculando a algún lado. Pero el solvente que estoy usando siempre es fresco, ¿ya? Entonces, aquí hay una etapa de extracción, sale un extracto, la cola de esto, que salió con este X1, se vuelve a mezclar con solvente fresco de nuevo, o con esa composición, saco otra cantidad, y no necesariamente estas cantidades son iguales. Miren acá, que aquí, pregunta típica de prueba. Mira. Este flujo que está acá es intocable, es el mismo. Digamos que sacaste poquito material, lo que sacaste es ppm nomás, por cierto, no cambia, porque es solvente, ¿cierto? Sacaste el soluto, ¿estamos de acuerdo? Evidentemente hay arrastre de gota, el balance no cuadra, pero son ppm que se pierden, ¿me explico? O sea, esta corriente arrastró un poquito orgánico, perdí un poquito de acuoso en esa corriente, perdí un poquito. Pero digamos que eso que entró es igual para todos lados, como flujo. O sea, el refino es fijo. El refino, el acuoso es fijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Mientras que el solvente puede variar. Si yo usara la misma cantidad de solvente, estas pendientes serían las mismas. Mira, ese es fijo. Si estas fueran todas iguales, la misma cantidad flujo másico de este solvente, todas las pendientes serían. Pero aquí me está indicando que además, en las otras etapas, cambié el solvente. ¿Por qué? Porque se me ocurrió hacerlo así. Fíjense ahora el diseño de proceso. Porque de esa forma llego más lejos acá. Y si quisiera, aplico otra etapa. Mira, aplico otra etapa. Voy a exagerarlo. Aplico otra etapa, si quiero, y voy hasta acá. Entonces, esa pendiente que yo estoy dibujando acá me va a decir cuánto solvente le tengo que meter. ¿Me siguen? Entonces, por eso insisto que lo importante es entender conceptualmente lo que está ocurriendo y hacer uso de estos gráficos. Estos gráficos no son porque sí nomás, porque es una maravilla diseñar procesos así, ¿o no? Esto se hace experimentalmente. Ya, para que vean la relevancia de lo que están haciendo. Tenemos tierra rara en Chile en gran cantidad de relaves mineros. Tienen germanio, indio, un montón de cosas que son valiosas, 10, 20, 30 ppm. Usted hace un experimento a nivel de laboratorio, primero hace la lixiviación y después busca extractante y define esa curva. Todos esos experimentos usted los puede hacer. En 2 semanas le entreno y usted lo hace. ¿Ok? Obtiene la curva de equilibrio y después dice cuál sería mi planta de extracción por solvente. Y usted va a decir acá qué proporciones refino solvente ocupo. Y me va a decir hasta cuánto saco. ¿Se entiende? La relevancia de lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora cacharon más ustedes.
¿Ya? Entonces, este sería un esquema que se llama múltiples etapas de flujo cruzado. Tenemos contracorriente, cocorriente, que también podría estar en múltiples etapas, ¿cierto? Puedo tener un contracorriente en varias etapas, que es el caso de la torre de destilación de vidrio que ustedes vieron, que es el caso del tractor Childwell que está en el laboratorio. Cocorriente, contracorriente, una etapa, múltiples etapas. Y en este caso es flujo cruzado. ¿Ok? ¿Ya? Así se ve demonísticamente. Acá están los balances por etapa. La misma cosa, balances por etapa. Donde en este caso este ES es variable. Para poder ajustarse mejorcito a la curva. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Contracorriente, múltiples etapas. ¿Por qué queremos hacer múltiples etapas? ¿Por qué se nos ocurre hacer múltiples etapas? Porque cuando hice mi curva de equilibrio, definí mi línea de operación, me da 2 etapas de equilibrio. O sea, me conviene hacerlo en 2 etapas de equilibrio este contracorriente. ¿Qué es lo que estoy dibujando acá? ¿Ok? Esto lo vamos a volver a tomar en el capítulo de extracción por solvente. ¿Ah? Y van a diseñar con los diagramas triangulares, se van a aprender hartas cosas. Por eso es importante que hagan un... Este curso tiene una dedicación de 12 horas a la semana. Requiere etapa de estudio, tiene laboratorio, tiene software. Dedíquense a esto. Es el tiempo que corresponde. No hacemos más ni menos. Los informes son cortos. 4 páginas. Está organizado. Pero tienen que poner las horas que corresponden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Finalmente, ahí está el resumen de todas las posibles opciones. Cocorriente, flujo cruzado, contracorriente. Esto sale en el... No me acuerdo qué cosa es. Ah, ahí está, dioxano. Este ejemplo sale en el CIRES. ¿Qué vamos a preguntar en la prueba conceptual nomás de estos esquemas? Creo que esto que está acá que conviene quería usted. Quería usted esto. Le estoy diciendo. Tal cual, tiene esta curva. ¿Qué operación de extracción por solvente recomienda? ¿Usaría la misma cantidad de extractante? ¿Por qué no usa la misma cantidad de extractante? ¿Por qué no ocupa una sola etapa? Te lo estoy diciendo. Precisamente lo que voy a preguntar en la prueba. Más, obviamente, en ejercicio similar a la caverna o al tanque que acumula. ¿Por qué? Porque si no tengo por qué pillarlo. Si usted sale aquí del templo Shaolin, como Saiyajin, ¿sabes? Son cosas que tiene que manejar. Concepto de difusión, línea de operación, línea de equilibrio, concepto de reactor, área superficial, área de contacto, efecto de Reynolds sobre el coeficiente. Tiene que manejarlo. Entonces yo le estoy diciendo lo que les voy a preguntar en la prueba. ¿Sabes? Como ha sido en los quizzes. Los quizzes han guateado, no sé por qué. Les dije que le iba a preguntar equimolar y lo otro conectar. Y no, bueno, algunos sí lo hicieron bien, pero no entiendo por qué algunos no lo hicieron si les dije que lo voy a preguntar. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué fallamos? En las 12 horas. Entonces haga su calendario con las horas que corresponden. ¿Estamos? Listo. Nos vemos en una semana más. ¿Sí?